anuncia su esplendor por oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y bueno, vamos a empezar un poco con las noticias que tuvimos ayer. La primera es que parece ser que Nvidia, la tercera mayor empresa por capitalización del mundo, explora Bitcoin para su tesorería, es decir, explora comprar Bitcoins. Los rumores dicen que impulsa el rally, sí, se conoció ayer por la tarde este rumor y bueno, pues ya hemos tocado, bueno, superamos ayer por la tarde los 97.000. Si la noticia es cierta, la verdad es que es una notición porque independientemente de la cantidad que compren, que también eso sería importante saber si tienen intención de comprar mucha cantidad o poca cantidad, da el pistoletazo de salida a que las grandes corporaciones, las que son competencia también de Nvidia y por estar en el top capitalización, es decir, Amazon, Apple, Google, etcétera, pues también en algún momento se tengan que plantear lo mismo, ¿no? Porque si no, pues ya sabéis, si la competencia hace una cosa y esa cosa va bien, el que queda retratado es el que no la hace. Esto es como los gestores de fondo también, ¿no? Que los que vayan incluyendo en sus fondos una proporción en Bitcoin hacen que esos fondos seguramente se comporten mejor que los de la competencia y el que tiene problemas es el gestor que no mete a Bitcoin en esos fondos, ¿no? Pues aquí lo mismo, si las empresas grandes van metiendo Bitcoin en su tesorería y van teniendo mejor comportamiento que otras empresas rivales que están ahí rivalizando en capitalización y en atraer a sus accionistas, ¿no? Pues en este caso estarían en desventaja si no siguen la misma estrategia. Por lo tanto, el hecho de que una de estas empresas tome la decisión, y en este caso puede ser Nvidia o puede ser cualquier otra, sería muy significativo porque habría una carrera por estas empresas de tener una cantidad de Bitcoin en su tesorería. Y estas empresas no tienen poco dinero, tienen mucho dinero. No estamos hablando de un Metaplanet o un Semler Scientific que están comprando cantidades relativamente pequeñas para lo que podrían llegar a comprar estas grandes empresas, ¿no? Aún así, pues las noticias de que se siguen comprando por parte de empresas como Metaplanet pues continúan. Ayer, bueno, hace 6 horas, o sea, hoy por la madrugada en hora japonesa, ¿no? Pues decía Metaplanet que iba a emitir bonos al 0% de 3,6 billones de yenes, que no sé exactamente a cuánto equivale de dólares, pero para comprar Bitcoin, o sea que siguen imparables en su carrera por comprar Bitcoin, igual que MicroStrategy, que ayer presentaba resultados y decía que el rendimiento en sus BTC, en los Bitcoin para los accionistas, había sido de un 13,7% y una ganancia de 5.800 millones en lo que va de año. Comunicaba que iba a duplicar el plan de comprar Bitcoins a 42.000 millones en acciones y 42.000 millones en renta fija, en obligaciones. Ya sabéis que había un plan de 21.000, pues ahora lo ha duplicado, porque ya casi estaba llegando a cerrar ese plan de 21.000 y 21.000, todavía no había llegado, pero había hecho una gran parte de ese plan, pues ahora lo ha duplicado, quiere comprar más, el doble de lo que había planificado en la vez anterior que presentó resultados, pues ahora va a seguir comprando. Ya dijimos que seguramente MicroStrategy iba a acelerar su estrategia porque está viendo que si no van a entrar muchas otras empresas y van a entrar los gobiernos y para cuando quieran espabilarse, pues seguramente tendrían que comprar los Bitcoin más caros. Por lo tanto, seguramente veremos en los próximos meses, en los próximos 3, 4, 5 meses, una aceleración en las compras de Bitcoin por parte de MicroStrategy, que es el que está dando primero y quiere dar todavía más, ¿no? Así que bueno, posiblemente en el futuro MicroStrategy sea quizás, a menos que estas empresas grandes como Nvidia o Apple o alguna de estas tome la iniciativa rápidamente, seguramente MicroStrategy será la primera empresa que alcance 1.000.000 de Bitcoins en su tesorería. Porque probablemente pues ya tiene una ventaja muy grande y sea, como digo, las que aceleren las compras en los próximos meses y sea la que más posibilidades tiene de llegar primero a 1.000.000. Y habrá muy pocas que puedan llegar a eso porque ya sabéis que solo hay 21 millones de Bitcoin, que posiblemente 4 millones de Bitcoin estén perdidos. Por lo tanto, si una empresa como MicroStrategy llega a 1.000.000, el precio seguramente de Bitcoin empezaría a subir bastante
y va a dificultar mucho que otras empresas puedan llegar a 1 millón porque tendrán que gastarse pues igual 5 veces más de lo que se ha gastado MicroStrategy en comprar esa cantidad de Bitcoin, ¿no? Porque hasta ahora pues ha invertido el equivalente a lo que vale los 500 y pico mil Bitcoin que tienen a un precio de 68.000 y pico, pero si el precio de Bitcoin sigue subiendo y para cuando otras empresas quieran empezar a comprar el precio de Bitcoin está en 200.000 o 250.000, tendrán que pagar 5 veces más o 6 veces más de lo que ha pagado MicroStrategy por la misma cantidad de Bitcoins. Así que será más difícil que otras empresas alcancen esos objetivos de cantidad de Bitcoins, ¿no? Bueno, pues sigue siendo una noticia positiva, como veis, y estamos en eso, ¿no? Aquí nos habla de lo de Nvidia, que pues es la tercera empresa más grande del mundo. Nos dice que todavía no se ha confirmado por parte de la empresa, pero los rumores ayer corrieron por el mercado muy rápido y cuando el agua suena, pues es que el río tiene piedras, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a ver qué es lo que está haciendo el mercado. Vemos aquí que tenemos el precio en 96.714, ayer saltamos al alza claramente, ya decíamos que ese era el escenario más probable. Nos hemos situado por encima de esa línea anaranjada que era la zona de resistencia, la hemos superado claramente y entonces lo que nos toca es consolidar por encima de esa línea, lo dijimos. Había posibilidades de consolidar por debajo, consolidar por encima, no nos habíamos definido, necesitábamos una vela que nos definiese hacia dónde nos íbamos. La vela de ayer nos definió dónde estábamos, así que estamos entre la zona de 94.000 y 98.000 y ese será el rango en el que consolide los próximos días y después de consolidar lo suficiente en este rango, pues posiblemente saltemos hacia la zona de 102.000, 106.000. No sé cuánto tiempo le va a llevar consolidar esta zona, eso no lo sabemos, no lo podemos saber, yo diría que un par de semanas mínimo. Pero ya nos ha dejado un poquito el camino que va a seguir el precio, ¿no? Hablábamos hace pocos días, que teníamos dos opciones, la de ir por abajo, consolidando por debajo de la línea naranja y después saltar, o ir por encima, consolidar por encima y después saltar hacia arriba, pero que más o menos convergían los dos caminos para finales de este mes, entre el 17 y 20 de este mes, y a partir de ahí ir a atacar la zona de los máximos, 102.000, 106.000, ¿vale? Así que bueno, estamos en ese escenario, estamos viendo que todo está siendo bastante positivo y vamos a analizar un poco las diferentes temporalidades de los gráficos. La vela semanal va bastante bien. En vela semanal tenemos una resistencia en esta línea verde que viene de unir los máximos del ciclo anterior, como veis ahí, y esa zona sería los 100.000, entre 100.500 y 100.800, más o menos esa sería la resistencia para esta vela semanal. En el gráfico diario ya hemos visto que la resistencia la tienen los 98.300, ya lo hemos comentado todos estos días, esta zona de aquí. Si superamos esos 98.300, pues la siguiente resistencia sería 101.200, que más o menos puede coincidir con la resistencia que veíamos en el gráfico semanal. Y en el gráfico horario, pues perdimos un poquito esta línea de tendencia que teníamos aquí, entramos en una fase lateral, pero ya dijimos que si no perdíamos los 92.800, que no lo perdimos, lo tocamos dos veces como soporte, pues que no habría corrección. Y ayer saltamos al alza, saltamos por encima de los 95.500, que también lo comentamos ayer que era la resistencia, y a partir de ahí pues hemos ido hacia arriba. Ahora podría apoyarse en esta zona de 95.400, incluso no me extrañaría que en algún momento puntual, si la bolsa tiene alguna pequeña corrección, bajásemos a 94.700, pero ya parece difícil que vaya a bajar de esos niveles. Ya digo, entre 94.000 y 98.000 será la consolidación que tengamos en las próximas semanas, y a partir del día 17 en adelante es muy probable que superemos ya los 98.000, que nos vayamos hasta los 100.000, 102.000 y los meses siguientes pues atacar los máximos como veníamos avisando, ¿no? En cuanto a las bolsas, pues estamos también atacando la resistencia. Esa línea anaranjada también es la resistencia en el caso del SP500. De momento ayer no lo superó al cierre, como veis se fue para abajo, hoy está justo tocando ese nivel. Todavía podemos consumir en esta zona un par de semanas, que sería lo que
el mismo periodo que Bitcoin más o menos estaría entre la zona de 94.000 y 98.000. Aquí se tiraría pues hasta el día 17 o el día 20 y después seguramente iríamos hacia arriba, hacia niveles de resistencia que tenemos por aquí o incluso esta zona de por aquí, acercándonos ya poco a poco de nuevo hacia los máximos también en la bolsa. También se está empezando a relajar todo el discurso arancelario, ya parece que Estados Unidos y China van a negociar, etcétera. Bueno, ya dijimos que eso era una pantomima, un teatrillo que no se podía sostener, que ha servido para que haya correcciones en las bolsas que venían subiendo mucho, ha servido para que los grandes inversores acumulen a precios atractivos empresas grandes como Amazon, Apple, Google, etcétera. Y nos ha dado una buena oportunidad también en Bitcoin por debajo de los 80.000, que como digo creo que no se repetirá. Creo que ya no veremos esos precios más por debajo de 80.000, por debajo pues en la zona de 75.000, no creo que los volvamos a ver. Y tampoco creo que volvamos a ver los precios de 4.800 en el SP500 nunca más. Vale, o sea que a partir de ahora, pues este año seguramente iremos otra vez hacia los máximos. Creo que desde aquí hasta bien entrado el tercer trimestre del año no seremos capaces, yo creo, de superar los máximos, pero sí que estaremos muy cerca de esos máximos y yo creo que a partir del tercer trimestre del año sí que superaremos esos máximos y marcaremos nuevos máximos en la bolsa, nuevos máximos en Bitcoin y en general el mercado creo que irá bastante positivo. En cuanto a las altcoins vemos que la dominancia de Bitcoin sigue subiendo, nos estamos acercando ya al 65%, ya veis qué tendencia alcista brutal de la dominancia. Como hemos dicho, a pesar de que puede haber algún pequeño rally de las altcoins, no vemos que vaya a haber ninguna alt season, porque no, en realidad, pues ya veis que todo lo que está ocurriendo en el mercado y todo el dinero que está entrando es en Bitcoin, porque el mercado reconoce perfectamente dónde está el valor. Los grandes inversores no se van a andar especulando con altcoins hasta que no lo vean muy claro. Si lo viesen muy claro en el futuro, pues sí que intentarían entrar en alguna de ellas cuando lo vean que sea una inversión, pero de momento estamos muy lejos de que eso pueda llegar a ser una inversión. Quizás dentro de 10 años se pueda plantear alguna de esas cosas, pero en principio incluso se está hablando de que todas las finanzas descentralizadas se podrían volcar realmente en Bitcoin, ¿no? Así que, bueno, como digo, aunque tengamos algún pequeño rally de las altcoins cuando Bitcoin alcance los 106.000 o cuando rompa los máximos, son rallies especulativos que no están fundamentados en nada, en ninguna base sólida, con lo cual serían temporales, es decir, podríamos tener algún retroceso en la dominancia de Bitcoin como hemos tenido durante el año pasado en algunos momentos, pero la tendencia es claramente alcista, como veis, ¿no? O sea, sí que ha habido momentos, vamos a dibujar, pues momentos en los que ha habido pequeños rallies de altcoins aquí, como veis, pero la tendencia principal, ¿cuál es? Pues a que las altcoins sigan perdiendo contra Bitcoin, ¿no? Veis, aquí ha habido unos cuantos rallies y seguramente aquí habrá alguno en el futuro cercano posiblemente, porque está empezando a moverse el mercado hacia arriba, pero ¿dónde está el movimiento principal? El movimiento principal está aquí. Y la dominancia de Bitcoin, pues lo más probable es que siga subiendo en el largo plazo, a pesar de que pueda tener algún pequeño rally, las altcoins, pero ya digo, seguirá subiendo hasta 65, 66, 67, 70... 71, 72, no sé. Puede llegar incluso hasta acercarse al 80% dentro de 5 o 6 años. Porque al final, pues es lo que digo, las altcoins pelean por un pequeño nicho de mercado, pueden tener una capitalización entre ellas constante, es decir, puede haber siempre, no sé cuánto capitalización tiene ahora mismo las altcoins, pero no sé cuánto tendrán, 300.000 millones, no sé lo que sea. Pues esos 300.000 millones se pueden sostener, puede seguir teniendo 300.000 millones durante los próximos 5, 6, 7 años, pero como Bitcoin va a seguir subiendo de capitalización y encima está a unos niveles ya altos, cada 1% que sube Bitcoin es un montón de capitalización que sube Bitcoin porque está muy alto en capitalización, ¿no? Entonces, como eso va a seguir subiendo y lo otro se va a mantener constante, la dominancia de Bitcoin va a seguir subiendo.
Entonces las otras, las altcoins van a luchar entre ellas por repartirse esa pequeña tarta que para ellas es constante o va a ser bastante constante durante los próximos años, y Bitcoin cada vez su tarta es más grande, por explicarlo de alguna manera gráfica que se pueda entender, ¿no? Y nada, en ese escenario pues vamos a repasar un poquito lo que están haciendo para que veamos cómo está la situación, pero ya veis que contra Bitcoin pues siguen estancadas, o bueno, hay algunas que quieren repuntar un poco, como es el caso de AVE, que si superase esta zona de 1830 pues podía subir hasta 1980, pero bueno, Cardano por ejemplo ya veis que está muy estancada en los mínimos. La moneda de Bitget BGB pues también está estos últimos días un poquito de capa caída, y si pierde este nivel podría caer más rápido. BNB también ha ido un poco hacia atrás, y eso que es de las que le vemos un poco más de utilidad, pero aún así tampoco consigue resistir las subidas de Bitcoin, ni mucho menos. Ethereum cayendo un 1%, también no termina de reaccionar, no termina de tener un rebote interesante. MicroStrategy, por cierto, ayer pues acabó en 381 después de haber tocado la resistencia de los 404. Me preguntaba una persona que si lo de MicroStrategy, esto de que siga comprando y tal, no perjudica las acciones. Para nada. Para nada. El número de bitcoins por acción va aumentando cada vez que hace sus operaciones MicroStrategy. Michael Saylor está jugando un juego que no puede perder. Se está jugando como con las cartas marcadas. O sea, está cambiando dinero del Monopoly, por decirlo de alguna manera, por dinero auténtico. Es la misma jugada, es que es esa jugada. Está cogiendo dinero que sabe que va a valer menos seguro en el futuro, porque dentro de 4 años los dólares que tienes ahora van a valer menos, y lo está cambiando por un dinero que sabe que va a valer más. Es que no puede fallar. Es una jugada que no puede fallar. Y está haciendo que cada vez los accionistas tengan más Bitcoin por acción. Aunque haya más acciones, da igual, porque sube más rápido el número de Bitcoins que tienes por acción que las acciones nuevas que hay. O sea, la estrategia es bien clara. Coger dinero prestado, un dinero que sabes que cuando lo vayas a devolver vale menos, y comprar un dinero duro que es Bitcoin. Pero hacerlo de tal forma que aunque tú estés creando más acciones de MicroStrategy, estás comprando más Bitcoin que las acciones que estás creando. Con lo cual, da igual que haya más acciones, porque cada una de ellas le corresponde más Bitcoin. ¿Vale? Lo que pasa es que la gente está tomando como referencia este pico que tuvo aquí en 500 y pico, que fue cuando Bitcoin estaba en máximos. Por cierto, no estamos todavía en máximos, pero que fue un precio excesivo, porque esta última subida que tuvo aquí, al mercado se le fue la pinza. O sea, no... A ver, un segundito que quite esto. Esta subida se pasó de precio MicroStrategy. O sea, en este pico, la cantidad de Bitcoin que tenía multiplicados por el precio estaba muy por debajo de la capitalización de MicroStrategy en este punto. O sea, aquí se fue de madre. Es decir, aquí estaba muy sobrevalorado MicroStrategy. Por lo tanto, tú no puedes tomar como referencia esto. Esto estaba sobrevalorado. MicroStrategy debería haber hecho algo así. Y el precio, como mucho, debería haber alcanzado esta zona cuando estábamos en máximos. Esto fue una sobrevaloración que aprovecharon precisamente para vender acciones de MicroStrategy que estaban sobrevaloradas y comprar más Bitcoins. Pero no tenemos que tomar como referencia eso. Los precios más o menos sensatos para cuando estaba en máximos eran estos. Y ahora, cuando estemos en máximos, van a estar muy por encima de estos precios. De hecho, seguramente estaremos incluso por encima de los 500 y pico. Y la valoración que tenía en aquel momento, las acciones de MicroStrategy, era muy por encima de la valoración de los Bitcoin. Y seguramente cuando lleguemos la próxima vez a estos 536, la valoración de la empresa
no será tantas veces superior a como era en este punto, porque tiene más bitcoins. Así que Michael Saylor está haciendo bien. Lo que pasa que en este punto de mercado, el mercado tuvo una sobrevaloración en las acciones. No sé cuántas veces valía MicroStrategy en ese momento los bitcoins que tenía, pero era demasiado. Y será mucho menos que lo que valga MicroStrategy por encima de los bitcoins que tiene cuando vuelva a llegar a estos 536, porque ahora tiene muchos más bitcoins. ¿Vale? O sea, ahora cuando llegue a los 536 y llega a este punto, cuando estemos en máximos, no estará tan sobrevalorado como cuando llegó el 21 de noviembre de 2024, que estaba muy sobrevalorado. Solo tenéis que ver que el máximo de Bitcoin no fue el 21 de noviembre de 2024, sino que fue en enero creo que fue, finales de enero. Esta valoración era más razonable. Con lo cual, si ahora estamos ya al precio que estaba en MicroStrategy cuando Bitcoin estaba en máximos, y todavía Bitcoin no está en máximos, quiere decir que está dando valor a los accionistas, lo que está haciendo Michael Saylor, claramente. ¿Vale? Bien, por terminar, las altcoins. Solana. Otra cosa también que no lo he comentado nunca, pero al final, hablando de MicroStrategy, daros cuenta que las altcoins, la gente especula con ellas. O sea, hasta ahora se han utilizado para especular. Yo creo que nadie, o no debería, ha comprado altcoins para invertir en el largo plazo. Creo. No debería. Esto sí que es una cosa que, aunque al principio teníamos un poquito más en consideración las altcoins, siempre lo dijimos. Bitcoin es inversión, las altcoins son especulación. Ahora ya no pensamos ni que... No creo que ni que sirvan para especular, porque creo que las expectativas que había se han roto. ¿Vale? Pero ya desde el principio marcábamos una línea claramente divisoria entre lo que era Bitcoin y lo que eran las altcoins. Pero es que ahora, teniendo MicroStrategy, ¿para qué quieres especular con altcoins? Si teniendo MicroStrategy, que ya estás apalancado con el comportamiento de lo que haga Bitcoin, ya puedes especular, y además estás especulando sobre algo que es mucho más valioso que las altcoins, que son humo hasta que se demuestre lo contrario, hasta que tengan una actividad suficiente que justifiquen sus capitalizaciones, pues ¿para qué vas a utilizar las altcoins? Mejor especulas con MicroStrategy si quieres especular. Es decir, si lo que alimentaba las altcoins, los especuladores, son un poco inteligentes, estarán especulando con MicroStrategy en lugar de con altcoins. Con lo cual, otra razón más, aparte de todas las que ya hemos dicho durante todo este tiempo, para que no haya alt-season de ninguna manera. Porque es mucho más fácil y mucho más sencillo y mucho menos riesgoso, o tiene mucho menos riesgo, especular con MicroStrategy. Que sabes que se va a comportar como si estuvieses utilizando Bitcoin apalancado, y que es una acción. Nadie te va a... O sea, estás como jugando apalancado, pero nadie te va a pedir garantías y te va a liquidar. Porque tú te compras una acción y pagas la acción. No te estás, digamos, apalancando con capital. Ellos se están apalancando por ti y no tienes que... No te van a liquidar en ningún momento. Entonces, es lo ideal para especular. ¿Para qué vas a utilizar las altcoins? Pues utilizas MicroStrategy, ¿no? Así que esa es otra razón más. Solana, ya dijimos, está intentando dibujar un hombro cabeza hombro invertido si superase los 16.550. Si no lo supera, evidentemente no hay nada que decir, se irá para abajo. Solamente tiene esa figura y bueno, como han subido un poco las meme coin últimamente, pues igual hay una pequeña subida, pero no hay nada garantizado de que vaya a subir, ¿no? Y XRP está a punto de perder este soporte de los 2.309, de hecho estamos por debajo. Yo creo que falta muy poquito para que esto empiece a corregir, más que nada por lo que dije, los ETFs están a punto de salir, evidentemente no le van a añadir nada de valor, porque lo que añadiría valor a cualquier red es que haya actividad, y que existan los ETFs simplemente es una puerta para que los inversores
puedan operar, los que no quieren entrar directamente en exchange de criptomonedas, pero no añade ningún valor a nada, ¿no? En este caso no añade ningún valor a Ripple, a XRP, no añadió valor tampoco a Bitcoin en su momento. Bitcoin tenía valor, los ETFs lo pusieron en el mercado y la gente lo compró porque Bitcoin tenía valor, pero no cualquier cosa por la que saques un ETF tiene por qué subir, porque lo importante es que lo que haya detrás de ese ETF tenga valor, y en este caso XRP yo entiendo que no lo tiene. Entonces posiblemente sea el pistoletazo de salida para una corrección importante el hecho de que salgan los ETFs. Y como está cerca, pues ya veis que poco a poco se va desinflando. Como estamos subiendo en dólares, como está subiendo Bitcoin, pasa desapercibido este gráfico, porque la gente normalmente mira los gráficos en dólares, y como están viendo que está en 2,20 dólares y ha estado por debajo, pues da la impresión de que esto está bien, pero no está bien. Está empezando a corregir con respecto a Bitcoin y no tardará mucho tiempo en que empezará a corregir también en dólares. ¿Vale? Y nada más, no mucho más que añadir. Dejamos ahí el precio de Bitcoin en 96.611. Como digo, estamos ya en la zona de consolidación entre 94.000 y 98.000. Puntualmente podría caer a 93.000 y pico. No son números exactos, pero vamos, que estamos ya en esa zona de consolidación. Epa. Un segundito que voy a dibujar aquí la zona de consolidación para que me entendáis. Estamos en esta zona entre estos niveles y esta línea anaranjada. No tiene por qué respetar la línea al pie de la letra, porque aquí ya veis que ha estado ligeramente por debajo estos días, pero más o menos estamos en esta zona en la que puede consolidar, y en algún momento, cuando ya el mercado esté preparado, las bolsas también estén preparadas para subir y tal, daremos el siguiente salto al siguiente nivel, volverá a consolidar, no sé cuánto tiempo le llevará, y luego ya atacaremos los máximos. Hablábamos de atacar los máximos en el segundo semestre del año, ya estamos en el mes quinto. El siguiente mes ya es el mes sexto. Yo creo que a partir del mes que viene hay opciones de superar esos máximos en algún momento. Veremos a ver. No sé, ya digo, no sé cuánto tiempo tardará en hacer todo esto, el proceso, pero poco a poco iremos hacia arriba. Así que todo lo que sea caer ahora por la zona de 93.000 y pico, 94.000, creo que es buena opción. Si hay alguna caída de las bolsas puntual que nos pueda arrastrar, pues imaginaos una corrección de repente fuerte en el SP500 que nos lleve hacia estos niveles, pues seguramente Bitcoin también nos dará oportunidad, incluso alguna mecha por debajo de esta zona, pero todo lo que sea esto ya es buena zona de compra, porque luego nos viene subidas. Y como hemos dicho, estos días están cambiándose manos débiles por manos fuertes. Daros cuenta que es más importante, porque ahora, a ver, hemos comentado muchas veces, ahora mismo hay gente que está comprando y gente que está vendiendo, porque si no, los que compran no pueden comprar, si no hay nadie que venda, ¿no? Pero los que están comprando, estamos viendo que son empresas, algún país, inversores importantes. O sea, conocemos a los compradores. Los vendedores no los conocemos porque son anónimos. Los vendedores no está vendiendo MicroStrategy, no está vendiendo El Salvador, no está vendiendo... Nadie que tiene Bitcoin que está acumulando está vendiendo. Están vendiendo particulares que los tienen desde hace tiempo, que han aprovechado las subidas, especuladores que nadie conoce. Entonces, los que venden porque piensan que no va a subir más. Y los que compran porque piensan que va a subir más. Si no, ni uno compraba ni el otro vendía. El que compra porque cree que va a subir, el que vende porque cree que va a bajar. Pero, ¿a quién creéis más? ¿A gente anónima que está vendiendo, que no sabemos ni quiénes son, que son particulares seguramente, aunque sean grandes inversores? ¿O a las empresas que están comprando y que piensan que vale mucho más porque ni siquiera tienen un objetivo de venta, de precio? ¿Quién es más creíble? ¿Todas las empresas que están acumulando y que incluso se están endeudando para comprar, o particulares que vienen comprados desde 20.000, 30.000 que están tomando beneficios? ¿Quién creéis que tiene más razón? Yo creo que tienen más razón
los que creen que vale más y están más informados, ¿vale? No grandes inversores contra pequeños inversores, ¿quién crees que tiene la razón? Grandes inversores, ¿no? O sea que es cuestión de tiempo que esto se vaya hacia arriba otra vez. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin al día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día